y hemos cogido un tema que está, digamos, bastante aguas abajo en los procesos alimentarios, como es el tema de la gastronomía. Para ello hemos invitado a Juan Carlos Arbolella, doctor Juan Carlos Arbolella, que es director del máster y del programa de doctorado en Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary Center, que nos va a hablar precisamente de ese tema que antes se adelantaba, que es el de el diseño de nuevas estructuras físicas en productos alimentarios. Cuando quieras, Juan Carlos, puedes comenzar. Hola, hola Mario. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo también daros las gracias por haberme invitado a estos seminarios de ingeniería de procesos. Intentaré ser lo más, que la charla sea lo más interesante posible para, bueno, pues es una charla quizás algo especial por este tipo de interacción ciencia y cocina. Voy a compartir la pantalla. Ok, aquí empezamos. El título, como ya sabéis, es el diseño de nuevas estructuras físicas de productos alimentarios en la interfase ciencia y gastronomía. Quizás es un tanto presuntuoso el título de nuevas estructuras físicas. Yo creo que finalmente, al final de la charla, cada uno pueda concluir si realmente son nuevas estructuras o no. Introducir primero mi lugar de trabajo. Hay que decir también que mi formación en la carrera viene de la Facultad de Químicas, de Ciencias Químicas de la Universidad de Oviedo, y después de unos años andando por diferentes sitios, acabé en este centro. Este centro es el Basque Culinary Center, es una facultad de gastronomía y pertenece a la Universidad de Mondragón. Y aquí suceden cosas realmente interesantes. Una facultad de gastronomía, pues mucha gente en principio puede pensar que es solo cocina. Si realmente uno mira todos los perfiles, bueno, pues aparte de cocineros hay muchos otros perfiles como el mío. En la parte de abajo, justo en la parte de abajo, está el departamento de I+D, el BCC Innovation, es un centro tecnológico donde abundan pues perfiles como tecnología de alimentos, químicos, biólogos de todo tipo. Y toda esta gente intenta inculcar una premisa, ¿no? Es el sitio donde los cocineros piensan en ciencia, ¿no? Y llevamos muchos años ya detrás de este movimiento, habiéndonos dado cuenta que tener a un cocinero con ciertos conocimientos científico-tecnológicos es interesante. Y ya solo centrándonos en desde el punto de vista de la ciencia. Son interacciones interesantes por todo lo que pueden aportar. Pero también, y sin duda, es un lugar donde los científicos también piensan en gastronomía. Y digo gastronomía en su amplio concepto. Mucha gente puede asociar directamente la gastronomía con cocina, mientras que para nosotros la gastronomía, aparte de cocina, reúne otro tipo de disciplinas, otras áreas de conocimiento, ciencias sin lugar a dudas, pero otras disciplinas como la sociología, la antropología, la historia. Intentamos que de alguna manera en la mentalidad de los científicos tengamos en cuenta todas esas disciplinas a la hora de diseñar nuevos productos o hacer nuestra investigación. Empezaré con nuestro primer enfoque hace muchos años ya, en el año 2005, cuando empezamos a trabajar con cocineros. El Basque Culinary Center no existía todavía. Yo trabajaba en un centro de investigación alimentaria del País Vasco llamado ASTI, muy cercano a la transferencia de conocimiento en industria alimentaria, y allí tenía pues mi laboratorio de caracterización microestructural. Una vez que vinieron, hace muchos años, trabajamos de una manera muy concreta. El cocinero venía con su imaginación, con su imaginario,
imaginándose la elaboración de un plato para su cocina, pero cuya dificultad técnica era bastante difícil. Era entonces cuando se ponían en contacto con nosotros, intentábamos traducir esa idea que tenían ya a un proyecto específico de investigación, trazando sus objetivos y obviamente su hipótesis de trabajo. Si conseguíamos resultados en el laboratorio, la transferencia se realizaba de modo receta. Les decíamos exactamente lo que tenían que hacer para tener así a un cocinero bastante contento y feliz porque podía conseguir ese plato. Pero también nos dimos cuenta que era posible optimizar esa creatividad del cocinero para el diseño de productos y también de la mano hacia la industria alimentaria. Fue entonces cuando elaboramos estos platos que veis a continuación. Los de arriba eran todos relacionados con la estabilidad de espuma. Querían en un principio hacer una pompa semiesférica terriblemente resistente para poder añadirle humos, pinchándola con una jeringuilla y añadirle humos en el interior. Para ello tuvimos que hacer ciertas experimentaciones en el laboratorio buscando una proteína de peso molecular bastante elevado y jugar también con el pH para tener en cuenta el punto isoeléctrico de las proteínas. Abajo son elaboraciones, sobre todo fijándose en la base, en las salsas. En aquel entonces dominaba la cocina francesa respecto a las salsas, con un contenido de grasa muy elevado, de tal manera que conseguimos básicamente eliminar la grasa utilizando otro tipo de biopolímeros, en este caso proteínas. Esta es una muestra de los experimentos que realizamos en relación con las espumas, midiendo las tensiones superficiales de cada espuma y añadiendo otro tipo de ingredientes para aumentar la viscosidad de la disolución, la cual, con elevada viscosidad, retardamos el drenaje y retardamos el colapso de la proteína. Pero también era muy importante, en la parte de abajo, lo podréis ver, la elasticidad que tenía la interfase de la espuma. Por lo tanto, combinando dos valores de pH a una concentración constante de proteína y variando la concentración de goma xantana, conseguimos por fin el contenido o la receta exacta que les podría llevar a la elaboración de esos productos. A partir de aquí, en el año 2008, publicamos en una revista de biofísica este nuevo enfoque, desde la mente de un cocinero al plato, cómo un enfoque científico podía mejorar el proceso creativo del cocinero. Tuvimos muchas más colaboraciones. Esta es una colaboración realizada con un restaurante en Madrid, The Stage, por Diego Guerrero. Es un cocinero vasco también, donde la implantación o la aplicación de conocimientos científicos era vital para hacer este tipo de platos. A partir de ahí siempre hay una evolución, todo empezó a evolucionar, ya no era transferir las recetas, sino era combinarnos más en equipos multidisciplinares para trabajar en diferentes productos. Os estoy enseñando platos del restaurante que me enseñaban o que daban de comer en este restaurante, el restaurante Mugaritz. Pero había una variable siempre, la variable de utilizar todo este conocimiento para ir de la mano a la industria alimentaria. En este caso, jugábamos, y defino bien la palabra, jugar, con la expectativa de la saciedad, buscando estructuras, de nuevo, terriblemente aireadas, en este caso en la parte de la izquierda,
es una espuma aireada ya a partir de partículas sólidas, de sílice, para ganar así aún más en estabilidad. El peso de este plato era ínfimo. Todo esto nos llevó, por ejemplo, a realizar proyectos de investigación con gremios de pasteleros donde buscaban merengues, por ejemplo, mucho más aireados. Porque la pregunta era, ¿cuándo empieza la sensación de sentirse lleno? ¿Cuando lo comes, después de pasar un tiempo, o antes de comerlo, cuando te predispones a comer menos? Esa pregunta nos la hicimos y a partir de ahí también salió otro tipo de publicación donde jugábamos con la expectativa de la saciedad, aireando merengues muchísimo más que otros, pero con la misma masa. Y queríamos ver o comprobar que del merengue más elevado se iba comiéndolo, se iba a comer después menos. Y dicho y hecho, encontramos que teniendo un producto con gran aireación, repercute en la toma, en el intake, en la ingesta final de platos posteriores. Todo esto seguía evolucionando. Este es un trabajo que ya se realiza en el Basque Culinary Center, en el máster en Ciencias Gastronómicas. Contaros brevemente que el máster en Ciencias Gastronómicas es un grupo reducido de personas, pero con perfiles totalmente diferentes. Podemos encontrar dentro de ese grupo de 20 a biólogos, a tecnólogos de alimentos, nutricionistas, cocineros, de muchas temáticas. Trabajan en proyectos multidisciplinares en torno a un proyecto científico. En este caso, su hipótesis de trabajo era, teniendo en cuenta y relacionándolo con todo lo contado hasta ahora, teniendo en cuenta que en vez de airear o incorporar aire, queríamos incorporar CO2 y de alguna manera esto tenía un efecto sobre la saciación. A partir de aquí, obviamente el grupo buscó bibliografía para conocer un poco más sobre la presencia del CO2 relacionada con la saciación. Estructuras terriblemente complejas hacen que una persona pueda tener una sensación de sentirse más lleno. Contando también con los receptores de CO2 en la lengua, la hipótesis de trabajo era que un aumento en esta estimulación sensorial debido al CO2 podía acelerar la saciación. Hicimos un equipo hecho a mano para incorporar ese CO2, difícil, ya que la solubilidad del CO2 es menor, pero llegamos a conseguirlo y obviamente también se trabajó con cocineros para buscar la mejor receta para dicho gel, como mucílago de lino, por ejemplo, que es un producto, como supongo que ya sabéis, con unas propiedades gelificantes muy interesantes. Y a partir de aquí, también en resultados realizados por análisis sensorial, se pudo concluir que el grupo que tomó esos geles de CO2 respecto a geles aireados con aire, tomó mucho menos pasta y salsa, el plato que se daba después, respecto al grupo con geles de aire. Y estos son, por ejemplo, platos que se cocinaron a partir de aquí. Muy bien, como todo, seguimos evolucionando. El mundo de la gastronomía quizás se enfocó durante muchos años en estas estructuras que os estoy comentando, emulsiones, espumas, todo ese tipo de alimentos. Ahora la tendencia está mucho más enfocada hacia el futuro. Y teniendo muy presente la temática de la sostenibilidad.
desde Basque Culinary Center y desde, obviamente, otros grupos de trabajo a escala mundial, existe esta preocupación, como todos ya sabéis, ¿no? Debido a la sobrepoblación, al cambio climático, al desabastecimiento de ciertos ingredientes, como la proteína, esto nos hace o nos depara a tener que buscar una nueva relación con la comida. De hecho, ya está pasando mucha tendencia a muchos nuevos productos plant-based, buscando sustitutivos de diferentes tipos de fuentes de proteína. En este sentido, dentro de la culinaria, existen movimientos importantes en relación a la sostenibilidad. Un movimiento importante que seguramente que conozcáis es el slow food, intentando llegar al consumidor, inculcarle la idea de kilómetro cero, productos que sean de los alrededores, buscando una forma de comer menos agresiva con el medio ambiente. La foto que tenéis delante es una foto del restaurante Azurmendi en Ecoacha, ubicado en Vizcaya, que tiene también como máxima filosofía la utilización de productos sostenibles. Trabajando con los productores de la zona, pequeños productores, intentando recuperar también especies que están en desuso. O, por ejemplo, como este restaurante de Wrap and Stop en Copenhague, en Dinamarca, que intenta hacer toda su comida que se sirve en este restaurante, procede de comida desechada, comida que se tira a la basura y que proviene de diferentes tipos de supermercados. El efecto que pueda tener este tipo de posicionamiento quizás a priori no sea demasiado, pero creo que en el mundo alimentario es importante tener agentes motores de cambio de pensamiento como son los cocineros. Hoy en día el poder de difusión y de comunicación que tiene un cocinero es mucho mayor que el de un científico. De la mano podemos llegar a concienciar a la población para la utilización o el consumo de productos más sostenibles. Es entonces cuando nos damos cuenta desde aquí, me gustaría que pudiese haber un debate sobre este tema, que quizás a los científicos puros no les pueda gustar tanto, pero es nuestro enfoque, donde a partir de la gastronomía intentamos realizar todos nuestros proyectos de investigación científicos teniendo en cuenta otro tipo de disciplinas, como comentaba, tales como la antropología o la sociología. Dentro del Basque Culinary Center existen diferentes líneas de trabajo. Una de ellas es el Mindful Eating. El Mindful Eating está basado en el mindfulness, la meditación, ¿no? El proceso de meditación. Se han hecho diferentes tipos de investigaciones trabajando con niños donde a modo de juego, se les activa para que sean muy conscientes de lo que están comiendo. Y esto facilita la elaboración de platos más saludables para este segmento poblacional. También nuestros esfuerzos se orientan bastante también hacia la biodiversidad, el intento de consumo de diferentes especies vegetales más variada, así como la utilización de plantas silvestres, algunas en desuso, algunas nunca utilizadas, o el urban farming. Obviamente también desde esta perspectiva, desde este enfoque, teniendo en cuenta todo lo culinario, estamos muy enfocados también en nuevas fuentes de proteína que puedan venir de productos del mar o otro tipo de proteínas, con mucho hincapié o mucho foco en los procesos de fermentación. Procesos de fermentación, muchos de ellos tradicionales, que se acoplan o se readaptan, por ejemplo, procesos fermentativos
de Japón que se adaptan a nuevos sustratos. En la mayoría suelen ser residuos. Este es un pequeño vídeo. Ok, es un pequeño vídeo para si hay algún microbiólogo en la sala, quizás se haya dado cuenta de qué es. Es un proceso acelerado de fermentación de la kombucha. La kombucha, para el que no lo sepa, es una bebida fermentada a partir de una especie de té. En nuestra investigación no estábamos tan interesados en esa ocasión por la bebida, que es realmente lo que se denomina la kombucha, sino, lo voy a poner otra vez, sino por lo que es la matriz, lo que es la madre, el SCOBY, se denomina, que crece justo arriba en la superficie y que va evolucionando a medida que el proceso fermentativo evoluciona también. Nos dimos cuenta que era interesante estudiar ese gel formado desde muchos puntos de vista, porque nos dábamos cuenta que en ese proceso de fermentación las propiedades reológicas de ese gel variaban mucho. Esas viscoelasticidades que variaban respecto a un proceso de fermentación de un día a 10 días variaban mucho. Entonces, este trabajo que os estoy enseñando a continuación intentaba determinar esa viscoelasticidad a través del tiempo, saber también, bajo un estudio microbiológico, qué cambiaba en la población que lo formaba, el gel, qué era lo que cambiaba y cómo podía tener relación con esas propiedades viscoelásticas. Para a continuación, buscar desde un punto de vista más culinario qué tipo de aplicación se le podía dar. Y aquí, por ejemplo, veis todas estas fotos con los cambios, no lo podéis probar, es una pena, pero los cambios dramáticos que cada una de estos SCOBYs presenta, ¿no? Así como, por ejemplo, en la foto del medio, que es el SCOBY con mayor tiempo de maduración, se saca un plato llamado callos de kombucha. Estas son las diferentes kombuchas, los SCOBYs a diferentes tiempos. A partir de ahí realizamos ese estudio, tanto reológico, microbiológico como sensorial, para realmente luego buscar esa aplicación culinaria. Este es otro plato del restaurante Mugaritz que se puede ver. Aparte de esto, por ejemplo, os enseño otro tipo de proyecto. Como os comentaba, el estudio de las plantas silvestres comestibles es un estudio que a nosotros nos interesa mucho por todo el potencial que puede tener. En esa combinación de diferentes disciplinas, llegamos a una especie que todos conocemos. Y además que podemos salir de casa y tener ya ortigas con nosotros. Estas ortigas normalmente en un principio no se consumen. Haciendo o ahondando en diferentes libros de cocina históricos, nos encontramos con una receta de cuajada. En el País Vasco se llama mamía. Y en esta receta, y también haciendo una investigación de entrevistas a diferente gente que sigue todavía produciendo leche, nos comentaban que antiguamente, para realizar la cuajada,
siempre se filtraba con ortigas. Algo que para nosotros resultó ser terriblemente curioso. A partir de aquí iniciamos otra investigación utilizando las hojas de la ortiga para coagular la leche. Coagular leche sin bacterias o sin cuajo. Para ver al principio qué era lo que pasaba, os pongo un vídeo para que lo comprobéis. Llegamos así a un nuevo tipo de queso fresco. Se realizó obviamente una caracterización sensorial para conocer más profundamente las diferentes propiedades sensoriales que poseía, y en estos momentos también se realiza investigación para saber exactamente qué pasa, porque esta fue el típico proyecto que vino de la mano de los cocineros, ¿no? Muy seguramente ciertos procesos enzimáticos tienen lugar con la presencia de ortiga. Alguno de vosotros igual puede saber. Aparte de todo esto, se realizan otros proyectos también relacionados con procesos de fermentación. Las borras de café también, no pongo el vídeo para no extenderme demasiado. Las borras de café, que son cuando se utiliza la cafetera, todo el sobrante del café, eso también lo solíamos reutilizar para realizar bebidas a partir también de fermentaciones de kombucha, o también sobras de pan, que en el mundo de la restauración, incluso también en el de la industria alimentaria, hay un sobrante bastante significativo en el que le aplicamos a esas borras de pan procesos fermentativos con koji para realizar o diseñar nuevos tipos de salsa. Este es un vídeo final que os quiero poner también para que conozcáis de alguna manera la mentalidad que desde el Basque Culinary Center intentamos tener proyectos científicos, pero siempre rodeados de una filosofía cercana a todos estos intereses de tipo sostenible que estamos teniendo ahora, en este momento. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different.
thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, every saint and sinner in the history of our species. El potencial que existe para nosotros, teniendo una mirada muchísimo más global, más allá de solo enfocarse en conocimientos científicos, es tremendo el dicho potencial. Por ejemplo, este vídeo intenta recoger, es un bosque al lado de nuestro centro, un bosque urbano, intenta recoger pues este hecho, ¿no? De que no nos tenemos que ir muy allá para encontrar el potencial, el gran potencial que podemos tener en la búsqueda de nuevos recursos. Comentaros, por ejemplo, que hoy en día, a través del máster en ciencias gastronómicas, sobre todo, hay muchas empresas, nuevas empresas, startups de todos los lugares del mundo muy interesados en este tipo de diseño de productos que no contengan proteína cárnica. A partir de aquí, por ejemplo, ayer estuve hablando todavía con ellos, una empresa francesa que realizan cultivos celulares para realizar diseños de foie gras y ven con muchísimo interés esa conexión con la culinaria que obviamente no les va a dar esa parte científica, pero sin duda les va a favorecer mucho o les va a empujar mucho hacia el diseño de nuevos productos que realmente sean válidos para el consumidor. Y con esto he terminado un poco antes de tiempo, 6 minutos, pero quería ser como muy exacto con mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido una presentación magnífica que nos muestra cómo está evolucionando el campo alimentario y las perspectivas que se abren. Yo creo que, sobre todo, es algo que desde la universidad normalmente no se ha contemplado de una forma científica, se contemplaba como algo mucho más empírico. Y desde luego ya se ve que las perspectivas de crecimiento introduciendo conocimientos científicos son altas, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a algunas preguntas. Yo creo que estos temas dan para muchos coloquios, seguro. Tengo por aquí alguna pregunta. Son casi todas muy generales. La primera es respecto al cuál es la recepción del público ante los productos no tradicionales. Cuando se lanzan los productos, los cocineros temen que eso que es algo raro, que genera desconfianza. ¿Cuál es el estado actual de esto? Sí, es algo que realmente también se estudia, ¿no? La neofobia, que es la típica, ¿no? El típico comportamiento de niños cuando ven, por ejemplo, verduras con colores extraños que no lo quieren comer, ¿no? La neofobia, obviamente, en población adulta también existe. Igual está más relacionado hacia productos, como tú dices, Mario, que no se suelen comer. Un caso o un ejemplo claro es el consumo de insectos para la población de Occidente, ¿no? O este tipo de alimentos, por ejemplo, que nosotros estamos planteando. Existe un alto grado de neofobia en ese sentido. Quizás los estudios de consumidores que realizamos aquí en el Basque Culinary Center, algunos o muchos de ellos pueden estar
sesgados porque son foodies, ¿no? Gente que se mete cualquier cosa en la boca, pero también teniendo eso en cuenta, creo, y vuelvo a insistir, creo que el papel de la gastronomía o de los cocineros, grandes cocineros, que tenga cada región. En Asturias hay muchísimos que podrían hacer muy bien ese trabajo. Creo que la ciencia debería ir más de la mano con este tipo de personas porque ellos sí pueden comunicar o mentalizar que existe o que va a existir una nueva era, ¿no? Una nueva era donde tenemos que estar más abiertos hacia nuevas alternativas de otro tipo de productos u otras fuentes. Sí, el hecho de que se generen este tipo nuevo de estructuras no abre el camino también a que las materias primas de partida que sean mucho más, como diría, pues no tradicionales. Es decir, que en lugar de trabajar con alubias, pues seguramente se puede trabajar ya con puré de alubias, bueno, Sí, sí. o incluso materia prima que no sea de origen agronómico, que pueda ser de otro origen industrial. ¿Esto lo contempláis o cómo lo veis? Sí, sin duda, y el ejemplo final que puse, ¿no? Con una empresa francesa, es una startup que están empujando muy fuerte, tienen una inversión son biotecnólogos, tienen una inversión tremenda, inversores han puesto muchísimo dinero, que es como cultivos celulares. Claro, las estructuras de la matriz, esa matriz alimentaria son totalmente diferentes, el origen al menos, ¿no? Al final, todo o cualquier tipo de matriz sigue los mismos mecanismos químico-físicos que permiten construir dicha matriz alimentaria. Por lo tanto, la base es la misma. Otra cosa es, como decíamos antes en la pregunta anterior, la aceptabilidad del consumidor respecto a comerse un foie que viene de cultivos celulares, ¿no? Pero sí, va a haber o ya está habiendo, desde mi punto de vista, pues un desplazamiento hacia otras formas, otras fuentes, otras matrices para comer. Por ejemplo, también no solo completamente novedosas, otras que puedan ser reutilizadas. El altramuz, por ejemplo, ¿no? Un estudio que hicimos el año pasado, el altramuz muy popular en España, está muy restringido en su utilización, porque los procesos o las elaboraciones que existen pues hacen que esté restringido. La gente no quiere consumirlo. En ese sentido, hace falta repensar en la forma de consumir ese producto, como por ejemplo el del altramuz. En este sentido, por ejemplo, trabajamos con la Sociedad Española de Leguminosas, cuyo director es Alfonso Clemente, el subdirector del CSIC en el Zaidín, en Granada, teniendo también esto en cuenta, ¿no? No solo esa investigación científica es necesaria, hace falta una concienciación, un trabajo con la población y obviamente una coordinación en diferentes agentes de la cadena alimentaria, cocineros, productores y finalmente consumidores. Sí, parece que es un camino que no se sabe por dónde va a ir evolucionando, ¿no? El- una pregunta respecto a las pruebas organolépticas. Normalmente cuando se hace una prueba organoléptica, por ejemplo, de sidra, pues uno lo compara con lo habitual, con lo tradicional, o con vino, o con cerveza, con algo que tiene la consideración propia de qué es lo bueno, ¿no? Cuando se está con estos productos que son nuevos, ¿cuál es la respuesta de los que hacen las pruebas? ¿Qué cambia en las pruebas organolépticas respecto a los productos tradicionales? Claro, pueden existir o hacemos dos tipos de análisis sensorial, ¿no? Aquel que contiene un panel entrenado y en ese sentido trabajamos con ellos durante un tiempo prolongado. Pongo otro ejemplo, hace un par de años
estuvimos trabajando con la Artemia franciscana. Es un pequeño crustáceo mínimo que pertenece o forma parte del zooplancton y nos dimos cuenta que podría ser, aparte de una nueva fuente de proteína, un potenciador del sabor umami, ¿vale? Entonces, en este sentido, es necesario o era necesario tener un panel experto, un panel entrenado. En los paneles entrenados, como muchos sabrán, bueno, pues la aceptabilidad es siempre buena. En este caso, en cosas totalmente novedosas, hacemos estudios de consumidor. Intentamos, muchas veces utilizamos a alumnos, a los propios alumnos del BCC. En ese caso, la aceptabilidad siempre es buena. Como decía antes, se mete en la boca cualquier cosa, pero para no tenerlo tan sesgado, pues hacemos también reclutamiento de población normal. Te puedes encontrar de todo. Se hace pues el típico, la típica análisis sensorial del liking, o sea, si te gusta o no te gusta, y te puedes encontrar de todo. Pero yo no sería pesimista con este tipo de cosas. Yo creo que la gente sí puede estar acostumbrada, puede tener un discurso muy férreo de a mí dame el chuletón y no me des otra cosa, pero creo que finalmente la gente está realmente abierta a este tipo de novedades, sobre todo también si se tiene en cuenta otro tipo de factores que no son ya científicos, son factores más de pensamiento. Si me como esto, estoy ayudando al medio ambiente. Si me como esto, voy a ser más sostenible. Yo creo que son discursos bastante potentes y también necesarios para ciertos productos, ¿no? Sí, una cuestión, casi dos preguntas que tienen que ver con el sector industrial. Uno es si empezáis a usar o si se empiezan a usar residuos más bien industriales, ¿no? O sea, no agrarios, sino industriales. Y la segunda, ya casi para preguntarte dos cosas al mismo tiempo, que tiene que ver con el sector industrial, es, antes comentabas que empieza a haber startups en torno a todo esto, ¿no? O sea, que ya no se trata ya solamente del efecto cocineros, sino que se trata ya de que se puede pasar a la producción industrial de nuevas cosas, ¿no? ¿Cómo está esa evolución? Vale. Creo que te has puesto dos cosas, pero bueno, dime. Sí, respondiéndote a la primera pregunta, sí, trabajamos con residuos también más industriales. Obviamente, el primero, lo que he enseñado, que quizás sea como más llamativo o más atractivo, por así decirlo, es el primer paso. Utilizamos el sector más reducido de producción de residuos, que es el restaurante, ¿no? Donde existen borras de café, como decía, puede haber sobrantes de pan o otro tipo de sobrantes, ¿no? De carne, carne, pescado, pues de todo, ¿no? Pero eso para nosotros es nuestra planta piloto. Nos permite experimentar a una menor escala. Cuando la investigación se lleva a cabo con éxito es cuando se determina o se estudia la posibilidad de escalarlo a industria alimentaria. Por ejemplo, un ejemplo claro que últimamente nos está persiguiendo bastante es el bagazo de cerveza. En un principio estábamos interesados casi pues a nivel restaurante, pero poco a poco, ahondando en este mundo, nos damos cuenta del terrible interés que despierta la utilización de alguna otra manera novedosa que es el bagazo de cerveza. Y en ese sentido, de nuevo, vemos o percibimos, sentimos un gran interés por este tipo de equipos multidisciplinares, donde el científico, el tecnólogo, el biotecnólogo desempeña su trabajo, pero en combinación siempre con ese conocimiento culinario que va
a desviar o va a canalizar el estudio, el proyecto hacia la consecución de un producto pues que sepa bien, ¿no? Que al final todos queremos pues divertirnos mientras comemos. Respecto a la segunda pregunta, pues no lo sé. Diría en los 2, 3 últimos años, por mi experiencia, hemos percibido un aumento terrible de este tipo de startups que tienen todas quizás un denominador común, todas están muy orientadas hacia el diseño de productos plant-based, ¿no? Existe una tendencia enorme y cuando digo enormes, salen como champiñones esas empresas, ¿no? Hablando de champiñones, el otro día todavía hablaba con una empresa alemana, Mush Labs, que intenta, o su orientación biotecnológica también, es la utilización de las proteínas que provienen de setas y de hongos, sobre todo en el residuo que genera esa industria, ¿no? Están haciendo trabajos realmente interesantes. Y hay otras. Obviamente, como siempre ahora, se lleva la palma California, específicamente en Estados Unidos, donde empieza a haber muchísimas empresas de este tipo, todas con base biotecnológica, pero todas con un interés, pues ya es comercial, con un interés muy grande hacia lo culinario. Muy bien. Quizás una penúltima pregunta. La formación de nuevas estructuras físicas, el cambio de la presentación, genera o puede generar la necesidad de nuevas herramientas para comer, es decir, cuchara, tenedor, etcétera, etcétera. Se podría llegar a cambiar, porque has puesto por ahí algunas estructuras que uno dudaría de cómo se habría que comerlas, ¿no? O sea, algo mucho más difícil que el problema que tenemos todos con los espaguetis, pues bueno, con este tipo de estructuras se puede requerir algún cambio. ¿Va a cambiar todo tanto en la comida? Es muy buena pregunta y que tiene además muchísima profundidad. En este tipo de herramientas utilizadas, ¿no? para comer, sí que hemos hecho también algunas colaboraciones con neurocientíficos. Un workshop, me acuerdo, el Brainyton, hace igual 4 años, trató de unir a neurocientíficos de diferentes partes del mundo con cocineros también, cocineros brillantes, hablando de diferentes temáticas. Una de ellas eran las herramientas a utilizar con estas nuevas estructuras. Y una de las grandes conclusiones que salió allí es que se utilizaban poco las manos. Las manos deberían de utilizarse más, porque estamos perdiendo un gran sentido, que es el del tacto. Tenemos el tacto obviamente en la boca, pero nos estamos perdiendo la información que nos pueden dar las manos a la hora de utilizarlas y meter algo en la boca. Y es así ese impacto que muchos restaurantes de alta cocina, por ejemplo Mugaritz o Azurmendi, o incluso en el extranjero como el Alchemist en Copenhague, un 80% hoy en día de los platos que se comen allí, un sitio elitista, ¿no? Por así decirlo, se comen sin cubertería, se comen utilizando las manos. Entonces, no lo sé, también hay por algo, no tiene que ver del todo, pero algo que también se está planteando es la utilización de cubiertos más sostenibles, ¿no? Estos desechables, que no sean de plástico. Y se está intentando ver qué tipo de material es el mejor para maridar, por así decirlo, con el tacto en boca. Nuevos diseños como un tenedor, yo qué sé, ¿no? Con una forma específica,
yo de momento no creo que existan, pero sería interesante buscarlo, sin duda. Bueno, pues sí, la última pregunta que decía, no tengo por aquí ninguna otra cosa más. ¿Seguís comiendo la chuleta de ternera o eso ya quedó en el pasado? ¿Os sigue A mí, gustando? a mí me encanta la chuleta de ternera. Todavía el sábado pasado me metí un chuletón en casa terrible. No creo que todo eso tenga que ser desplazado. Esto es una opinión personal. El otro día, organizando el programa del máster del próximo año, me di cuenta que muchas de los ponentes que vienen muchos ponentes externos, eran todos como muy hacia la balanza de plant-based. Y algo no funcionaba. Es cuando fue también coincidencia, me puse a hablar con gente que está criando cerdos en Extremadura, de pata negra. Y ellos me comentaron cómo criaban a esos cerdos, ¿no? Son cerdos específicos porque su dehesa tiene una pendiente, entonces solo los salvajes son capaces de ir a comer las bellotas, tienen una filosofía que nadie podría decir que no es sostenible, todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que ese chuletón no tiene por qué olvidarse. Yo al menos, un respeto para todos los vegetarianos, pero desde mi punto de vista, mi opinión personal y mis intereses culinarios no debe de olvidarse. Obviamente, a medida que pase el tiempo, pues habrá seguramente más limitaciones, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, pues muchas gracias por la presentación, por abrir un poco el camino o la visión de este nuevo enfoque del sector alimentario y gracias también por las respuestas.